en, después la que manual de uso de una falla. Normalmente dentro de la falla tenemos fallas trifásicas que, como dijimos anteriormente, no corresponde a los teoremas de Fontesquieu, porque los tres conductores están en cortocircuito, por lo cual las tensiones a la carga son cero y bueno, y es un sistema equilibrado. Después tendríamos la falla de mayor, digamos, costumbre, es la de una fase que se corta o una fase que toca tierra a través de una descarga por la aislación. El aislador que sostiene el conductor está sobre una columna metálica o una columna de hormigón con estructura metálica y tiene un aislador y bueno, el aislador se fisura y eh, de acuerdo al valor de la tensión, porque esto es baja, no, media, alta y extra alta tensión. Entonces tenemos una falla a tierra. Eso se llama falla fase a tierra. Fase a neutro, en el sistema trifásico que nosotros tenemos es tres conductores, o sea que sería el caso de baja tensión, fase a neutro. Y si no, la más normal en lo que es líneas de media, alta y extra alta tensión, que el conductor pueda caerse y rozar en el piso, y dependiendo del valor de contacto que tenga con el piso, tendrá el valor de resistencia, sería el valor de la impedancia. Es la falla más común, diríamos, pero la gran ventaja que tiene es que es de valor mayor de impedancia, por lo cual el valor de corriente es mucho menor. Y después tendríamos las otras fallas, sería entre dos conductores, ya sea que entran debido a corrientes de aire o algún movimiento brusco de la columna, puedan estar en contacto físico dos conductores desnudos en una línea de 13,2 o 66. Ahí tendría una falla de fase-fase. Y también se puede presentar el caso de entre dos fases y tierra. Estas fallas son de menor cantidad, pero tienen un valor de impedancia muy bajo, por lo cual un valor de corriente de cortocircuito muy elevado. Y como habíamos dicho, aparte de la falla de línea, ¿para qué se utiliza el estudio de las componentes simétricas? Determinar el valor de mínima corriente presunta y de máxima corriente presunta en una falla, para que pueda actuar el interruptor para sacar de servicio la fuente de energía. Dice, cuando se produce, voy a leer acá, dice, cuando se produce un cortocircuito en el sistema de generación, en el sistema de transmisión, en el sistema de distribución, en el sistema de carga, se trata de una situación extrema y es allí donde toma vigencia el método de las componentes simétricas. La falla más común en líneas aéreas es la de una línea tierra o neutro, que se da cuando se produce un arco a través de un conductor con la torre metálica. O la de falla de un aislador también, que es lo más normal. ¿Sí? Ah, bueno. La falla más común es la de una línea tierra o la de la línea neutra. El cortocircuito de línea a línea resulta del choque de dos conductores. Y un cortocircuito de dos líneas a tierra es un caso parecido al de cortocircuito de dos líneas en el que las dos líneas quedan conectadas a tierra. El cortocircuito de tres líneas se produce en general en los cables de energía subterránea por algún impacto mecánico, alguna pala que está haciendo algún zanjeo y bueno, ataca y perfora la aislación de lo externa como la aislación de los tres conductores. Este corto, sin embargo, es una falla balanceada que no requiere la aplicación de las componentes simétricas. La determinación de las corrientes de cortocircuito es, en principio, un caso particular del cálculo de las corrientes hacia una carga dada cualquiera.
Su importancia radica en el hecho de que los valores obtenidos para las corrientes de cortocircuito máxima servirán para establecer la capacidad o potencia de corte de los dispositivos de protección y de maniobra por instalar. ¿Esto qué tiene que ver? Que el interruptor de baja, media y alta tensión, sobre los extremos superiores tengo en el interruptor la fuente de alimentación, la energía, 380, 13.200, 7.600, los valores de tensión que usted quiera. Y agua abajo del interruptor, sobre el otro tornillo del interruptor, yo lo puedo puentear, que sería la situación más desfavorable para un cortocircuito. Entonces, en el caso particular de 2 fases, o 3 fases, o una fase y tierra, en el caso particular del sistema trifásico puesto en cortocircuito, directamente conecta un conductor y cortocircuita la salida de esta termomagnética, de este interruptor. ¿Y qué va a suceder? Cuando va a accionar, cuando va a energizar, cuando va a levantar el interruptor no tiene que explotar. El interruptor tiene que actuar para el caso particular de un cortocircuito de corta duración. Eso se llama capacidad de ruptura del interruptor. Casos particulares que se pueden presentar, bueno, ahora no tengo la cámara, una termomagnética, caso de domicilio, por ejemplo, que viene termomagnética con capacidad de ruptura de 3.000 amperes, sería 3K amperes, 3 kiloamperes, 4,5 kiloamperes, vienen de 6 kiloamperes, de 10, de 15 kiloamperes. Eso corresponde a, aunque tenga el mismo valor de corriente nominal, supongamos 25 amperes de 3.000 amperes de I sub K, corriente de protección al cortocircuito. En el caso de 6.000 o 10.000 o 15 kiloamperes, que es la capacidad de ruptura. Como la misma palabra dice, la capacidad que tiene para sostener el cortocircuito. Si uno hace el cálculo entre la fuente y la carga, tengo una impedancia, que es la impedancia de la línea, y eso va a hacer que si yo tengo una térmica cerca de la fuente de generación, que en este caso sería un transformador, donde voy a tener valor de impedancia muy bajo, igual a U sobre Z. Vamos memorizando esa ecuación. Vamos a ponerla aquí. Anotado. Y lo vamos a poner acá. Lo pongo sobre el lado izquierdo de la pantalla. La ley de Ohm básica, I igual a U sobre Z. Entonces, dependiendo del valor de Z, ahí hacemos la pregunta. Si Z es valor de impedancia nominal, va a circular para un valor de tensión cualquiera la corriente nominal. Pero si el valor de la impedancia es muy baja, muy próxima a cero, que sería la situación más desfavorable de un circuito, tendríamos un valor de corriente muy elevada. Y en el caso particular de un valor de impedancia muy elevado, la condición sería a la tendencia de circuito abierto, no cortocircuito como la impedancia tendiente a cero, sino la Z tiende a infinito, por lo cual la resistencia del circuito, resistencia y reactancia inductiva, es muy elevada, por lo cual el valor de la corriente es muy baja. Entonces, en el caso de la corriente de cortocircuito, se calcula también con esta ecuación, teniendo en cuenta el valor de la impedancia de la línea, por supuesto, el transformador, el generador, bueno, pero haciéndolo genérico, y si aumento la impedancia, me aumenta la distancia donde yo estoy alojado el interruptor de protección para la línea, para el circuito terminal, no es lo mismo que esté cerca de la fuente de alimentación. El valor de mi impedancia cambia. Por lo cual va a cambiar el poder de ruptura, el poder de corte, la corriente de cortocircuito generada al pie del transformador o alejado del transformador. 2 cuadras, 3 cuadras.
¿Me explico? De ahí donde viene la capacidad de ruptura del interruptor. Estoy hablando de un termomagnético domiciliario, industrial, comercial, como de un interruptor en media, baja y alta tensión. Por eso si va a comprar una térmica de 25 amperes con capacidad, dicen 25 amperes y bueno, la clase C era la clase B o la clase C, y le dice, pero estas térmicas son de 3000 amperes o son de 6000 amperes. El precio es bastante considerado y elevado a medida que aumenta la capacidad de ruptura, porque la estructura física del interruptor es mucho mayor porque, para sostener este valor de corriente de cortocircuito, 10.000 amperes, en el momento que se produce la energización, el accionamiento de la apertura del circuito, la conexión del circuito, a través de levantar la térmica, el interruptor. Entonces hay que tenerlo en cuenta eso, y los precios son bastante considerados. Casi el doble vale una térmica de 3000 amperes de capacidad de ruptura y una térmica de 25 amperes de corriente nominal, pero de 10.000 amperes de corriente de cortocircuito, es el doble y casi triple. ¿Y por qué esto? Porque tenemos que calcularlo, porque en un tablero hay tantas térmicas que por cada cortocircuito explota la térmica y algún elemento componente de esa térmica le puede pegar en la cara, como le puede producir un arco eléctrico. Entonces esa es la capacidad de ruptura que tiene el interruptor. ¿Y eso hay que calcularlo? Sí, se calcula eso. Ya lo van a ver más detenidamente el sistema de potencia y demás. Su importancia radica en el hecho de que los valores obtenidos por la corriente de cortocircuito máxima servirán para establecer la capacidad o potencia de corte de los dispositivos de protección y de maniobra para instalar, y los valores mínimos para definir la sensibilidad de tales dispositivos y su accionamiento. O sea que tendré que calcular, y eso ya lo van a ver también más detenidamente, el sistema de potencia, valores de corriente que no corresponden a cargas nominales, por lo cual tengo corriente mínima presunta por alguna falla. Y sería un circuito anormal, condición anormal del circuito. Y evidentemente la corriente mayor a la corriente nominal del circuito, que ya preestablecido, precalculado, y bueno, eso tengo que desenergizar, desactivar el interruptor para eliminar o anular la fuente de tensión. Después tendríamos, dice, vamos a seguir acá. Estaba con esto. Acabo de borrar la ecuación de la ley de Ohm, que es básica, y eso ya es memorizado nosotros. A medida que aumento la impedancia, voy a disminuir el valor de la corriente que va a circular por la falla. Es el concepto básico fundamental. Dice, voy a leer de este otro lado, que tengo el manual acá. Aquí no se hará ningún análisis particular de los valores que toman las impedancias directa, inversa y homopolar de cada circuito. Dichos valores se suponen conocidos, puesto que los casos sencillos que se ponen tienen únicamente el propósito de dar una idea suficientemente clara de la forma de encarar la aplicación del método y no el de efectuar un desarrollo completo. ¿Qué significa esto? Para las materias de quinto año, y me parece que alguna de cuarto, hablando sobre la impedancia directa, inversa y homopolar del transformador, del generador, evidentemente del sistema eléctrico, del cableado, que es indirecto nomás, pero lo que es el transformador como fuente generadora o el alternador tienen impedancia directa, inversa y homopolar. Pero acá ya hay una tabla y hay que ver qué tipo de conexión tiene el transformador, DI11, DIZ, bueno, eso por ahora no nos incumbe a nosotros. Acá básicamente es saber de que de todas las fallas que se presentan,
Acuérdense siempre y le van a preguntar en el examen con el ingeniero escribano, el ingeniero Maximiliani, de las fallas que usted conoce, cuál es la más común y cuál es la de mayor corriente de cortocircuito. La fase neutro, fase tierra, es la más común. Y la bifásica es la menos común, pero la de mayor corriente de cortocircuito. Así que eso sería como aspecto general. Se entiende que el contacto a tierra es similar al contacto con el neutro, si existiera. Bueno, ese sería el concepto del esquema de conexión a tierra. Son 6 esquemas de conexión a tierra que tienen los circuitos eléctricos. En el caso particular de Argentina, ha adoptado 2 esquemas de conexión a tierra, el TT y el IT. El TT corresponde a tierra de generación, tierra de servicio, tierra del transformador, la estrella del transformador va conectado a tierra, y la otra T corresponde a la tierra del usuario, del establecimiento. Todo aparamiento eléctrico no sometido a tensión va puesto a tierra. Toda la estructura metálica de todos los elementos y componentes que tienen un motor, una máquina o algo por el estilo, la ladera de lavarropa, un torno, una fresa, un control numérico. Ese es el esquema TT. Y el esquema de conexión a tierra, el IT, como la misma palabra lo dice, la I es de insulation, es de aislación. Entonces, el neutro del transformador está aislado con respecto a tierra en el sistema IT, por lo cual yo toco la fase de descalzo, teniendo la condición más desfavorable que tocar contacto directo, un conductor de cobre o de aluminio y estar descalzo y no recibe una descarga eléctrica porque tengo el esquema de conexión a tierra es el IT. Ese esquema de conexión a tierra se utiliza en los hospitales, sanatorios, unidades de terapia intensiva, salas de operatoria, donde la enfermera o el enfermero está con zapatillas bastante cómodas para estar todo el día parado, no tiene elementos de seguridad eléctrico personal, y está con las camillas, con los elementos de electromedicina, todo aparato y equipo de electromedicina, y las estructuras metálicas muy cerca de ella. Entonces, necesitamos aislarla a la persona con respecto a tierra. Sería como un pájaro que se apoya en un conductor de línea de 13.200, siempre y cuando no tenga cola larga, por supuesto. Porque si el pájaro que es de mar chiquita, de laguna larga, ¿para qué lado? Bueno, la laguna está seca. Mar chiquita, Miramar y demás, las líneas de media tensión están más separadas que la norma, técnicamente hablando, porque evidentemente tenemos los albatros, las gaviotas y demás, que ellas se asientan en los conductores, y si tienen cola larga, cuando se balancean, con la cola toca la otra fase y queda el plumerio. En ese caso, tienen separación mayor físicamente entre conductores. Entonces, sería el caso particular de la enfermera, como sería el pájaro, apoyado sobre la fase y no recibe ninguna descarga eléctrica. Es el sistema de esquema de conexión a tierra, el IT. El que estamos tratando acá es el TT. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo. Ah, genial. Bueno. No, bien, todo bien. Dice, es posible concebir la circulación de corriente de secuencia directa y de secuencia inversa en un sistema trifásico como resultado de la aplicación de respectivas fuerzas electromotrices de las mismas secuencias. Pero con la aplicación de fuerza electromotriz homopolar es distinto, pues ella hará circular corriente en la red solo que exista un enlace de retorno constituido por el neutro o la tierra. Circuito directo o secuencia directa y secuencia inversa, eso ya lo van a ver después con el ingeniero Miotti en máquina, que es el campo rotante, o gira a la derecha o gira a la izquierda.
En este caso sería la secuencia directa o la secuencia inversa. En el caso particular de un motor, es un eje, que sería un árbol que transmite potencia eléctrica, potencia mecánica, transforma potencia eléctrica, potencia mecánica, o en el caso de las máquinas continuas, un par mecánico. En el caso particular de las máquinas de corriente alterna, tenemos gira a la derecha o gira a la izquierda del árbol. Y ahí tendremos el uso de la secuencia directa y la secuencia inversa. Las corrientes, evidentemente, y las tensiones son de fase o línea a línea y fase entre una fase y otra. En la directa y en la inversa. No así la homopolar, que la homopolar es de la fase por tierra, por tierra. Va la tierra de servicio y la tierra de protección. Que sería la tierra de servicio, el primer T que hace referencia a la fuente de energía. Será el generador, será el alternador. Y el T de protección que corresponde a la tierra de todo aparato, elemento, componente en la carga, ya sea visto como empresa prestadora de servicios eléctricos, la alimentación urbana o la alimentación rural. Visto como la urbana serán las casas habitaciones, las fábricas y demás. En cambio, en la homopolar sí o sí va por tierra. ¿Cómo vuelve por tierra? Entre la puesta a tierra de protección del usuario y la puesta a tierra de servicio de la prestadora de servicios eléctricos, eso va a depender de la humedad, de las condiciones de la tierra, la puesta a tierra y demás, pero va a ser por camino de tierra físicamente. ¿Está bien? Será más profundo en algunos que otros, la puesta a tierra, va a ser otra cosa. Eso lo van a ver también en sistemas de potencia. Ya más particularmente, acá lo vemos como aspecto general, por la interpretación y lo que uno conoce como instalador electricista, haciéndole referencia, ¿para qué estudiamos esto? ¿A dónde apunta Maximiano? Si el retorno existiera, entonces la corriente en esta sería la suma de las corrientes en cada fase. Por lo tanto, una impedancia Zn en el retorno produce la misma caída que producirían impedancias de valor 3Zn, conectados a los conductores de fase. De donde para la corriente homopolar la impedancia total sería Z0 igual a Z de línea más las 3Z del neutro. Y con eso terminaría. Cortocircuito de una línea tierra. Como veremos acá en el esquema, lo que se pide en el examen, el esquema de una... Siempre tenemos la fuente de energía de los generadores, es conexión estrella. En el caso del transformador lo mismo. Tendríamos la fase A, B y C. En este caso, la impedancia de línea de la fase A, la impedancia de la línea de fase B y la impedancia de la línea de fase C, la impedancia del neutro y la condición de que la fase A es la que está en falla y es la que toca tierra, que en este caso tocaría o el neutro si está muy próximo al transformador o al generador, o en el caso particular de la línea está alejado del transformador o del generador, va a tierra y vuelve por tierra, ahí por la línea punteada. Y bueno, las condiciones que se van a presentar para esta falla son las tensiones y las corrientes. Evidentemente, acá lo que está diciendo que se nos va a presentar en cortocircuito, tensión cero o cero tensión, línea de A con respecto a tierra, pasando la falla. Ahí la tensión es cero, porque el punto de falla está en el punto U sub AF. Y después tendría, según lo que hacemos de referencia acá, que las cargas agua a la carga están deshabilitados, desconectados, se las consideramos así. Entonces, en la figura se esquematiza el cortocircuito de la línea A de la red trifásica tierra. Para simplificar el análisis, se supone que la línea se interrumpe en el extremo derecho del esquema o que, en caso de continuar,
no está conectado a carga alguna. En tal situación se va a presentar la tensión de la fase en la falla A igual a 0, la de la fase B, E sub B, y la de sub C, la de la fuerza electromotriz. Las corrientes, la I sub AF igual a la I sub A, la B y la C es 0, que son las corrientes de falla. No tenemos carga, por lo cual no circula corriente. Sí tenemos tensión. Y bueno, dice, los correspondientes sistemas de componentes conocidas se obtienen de las conocidas expresiones. Y ahí tenemos la I sub A0, la I sub A1 y la I sub A2. La directa, la inversa y la homopolar de cada una. Como ya tenemos prefijados los valores de las corrientes, la B y la C, 0, directamente corresponde a 1/3 de la corriente de A. En esta falla, en particular, resulta, hace un análisis acá de lo que sucede particularmente, que los valores de las corrientes son iguales y la de la falla en la fase A es 3 veces la I sub A, 3 veces la I sub A1 o 3 veces la I sub A0. Y produce la gráfica. Cálculo de la corriente de cortocircuito en la falla. Esto es, para encontrar la corriente de falla es necesario conocer la impedancia de las líneas que se toman iguales. La FEM de generación es de secuencia positiva. Si tenemos que la tensión es la suma de las componentes directa e inversa homopolar, en este caso es igual a 0. Entonces, la tensión va a ser, aplicamos Kirchhoff, sería la fuerza electromotriz en la fase A menos la caída de tensión. En el caso particular de la corriente, vamos a tener la impedancia directa e inversa homopolar, dependerá si es una línea, si es un motor, si es un generador. En este caso lo tomamos como línea. Entonces de ahí despejamos el valor de la fuerza electromotriz, los valores de la corriente, y nos da que el valor de la corriente de falla es 3 veces el valor de la fuerza electromotriz sobre la impedancia directa, inversa y homopolar. Pero en el caso particular esta la considera que la impedancia directa y inversa es igual a Z, por lo cual la corriente de falla es 3 veces el valor de la fuerza electromotriz dividido 2Z más Z0. Como verán, tenemos un valor de Z bastante elevado, por lo cual la corriente, y esto es importante, el concepto de que la corriente que circula por una falla fase tierra es un valor como de referencia, diríamos, mucho menor que de fallas subsiguientes que serían de 2 fases a tierra, que sería la que le sigue. En el último paso se considera que la impedancia a la componente directa de corriente es igual a la impedancia de la corriente de secuencia inversa y que Z0 puede valer lo especificado. Y la Z0 vale Z, la impedancia línea, más las 3 Z de neutro, porque eran 3 fases. Y eso sería con respecto al valor de la corriente de falla. Y en el cortocircuito entre 2 líneas y 2 líneas a tierra. Esta sería 2 líneas. Que esta es la situación de un cortocircuito más desfavorable. No es común que se produzca esto, pero los valores de corriente son bastante elevados. Y lo vamos a ver en la ecuación final. En la siguiente figura se esquematiza el cortocircuito entre 2 líneas. Y acá se toma, dice, igual que antes, suponemos que la línea se interrumpe en el extremo derecho del esquema, yo que no está conectado a carga alguna. Entonces, la simplificación sería que la corriente de falla en la fase A es 0, porque no tenemos carga en la fase A. Pero en la B y C, sí, y están un punto de falla, por lo cual tenemos las corrientes, son iguales y opuestas.
Así que bueno, haciendo esa salvedad, para este caso particular, la corriente en la fase A es nula y entre la fase C y B las corrientes son iguales y opuestas. Los correspondientes tres sistemas de componentes simétricas se obtienen de la relación, la homopolar, la directa y la inversa. Teniendo en cuenta la apreciación de que la corriente en B es igual a menos la corriente en C. De ahí, teniendo la componente directa, la inversa homopolar, y haciendo la observación de cuánto vale o cómo puedo reemplazar la I sub B, la I sub C, ahí cambia la notación del operador J, que sería el operador J. El operador alfa, el operador A, que le llamamos, el operador vectorial o fasorial, para que módulo unidad y argumento 120. Haciendo la operación esta de cambiar, en el primero sería el I sub C, sería menos alfa cuadrado, y en el segundo menos alfa, que en la notación de I sub F. Dice, teniendo en cuenta que el siguiente sistema, la componente homopolar vale 0, en el caso particular de este, que sería bip fase, o sea, dos fases y no a tierra, entonces no va a haber homopolar acá. Corriente por tierra no hay corriente entre las fases. Vale 0 ya que es un sistema de equilibrio y sin retorno por neutro. El siguiente sistema representa las componentes simétricas a la... Vamos a dar vuelta acá porque tengo la otra hoja. Hace el desarrollo, su herramienta también tiene la anotado. Vamos a borrar esto. Bueno, hay cálculo de la corriente de cortocircuito, haciendo el desarrollo de la componente, y directamente tengo el valor de la corriente, que sería sin la Zn, que correspondería a la corriente por tierra o por neutro. En cambio acá no, acá es directamente Z, la impedancia de línea, que es la única impedancia que voy a tener. Por lo cual, el valor de la corriente acá es mucho más alto. Normalmente, si la corriente de un cortocircuito trifásico lo considera el 100%, en la fase neutra está en el orden del 30-35%, y entre fase y fase está en el orden del 60%, serían los valores normales, y también como tener una referencia de corriente. Bueno, en aspecto general lo que se toma en el examen es, para este tema particular, el desarrollo gráfico y analítico de las componentes simétricas, la interpretación del el operador, o le llamaba el ingeniero escribano el fasor, ¿cómo le llamaba? Le había hecho un nombre particular, pero bueno, yo le llamaría el operador de fase, el operador de fase, que me da la secuencia directa o la inversa. La interpretación de ese fasor para el análisis, ya sea gráfico como analítico, después donde se utiliza este método, y bueno, hace mención sobre la falla, ya sea en línea como el cálculo de las potencias de cortocircuito de un interruptor, y qué fallas conoce usted o tiene en mente, y cuál es la de mayor ocasión y la de mayor valor de corriente. Entonces dirá, bueno, la más común falla fase tierra, y los valores de corriente mucho menor que la de fase-fase, porque son dos fases que están en cortocircuito. En aspectos generales eso,
Y bueno, no hay otro tema, eh, diríamos, complicado acá y alguna exigencia. Con esto terminaríamos lo que hace referencia a las componentes simétricas y bueno, viene ejercicio, pero los ejercicios ya lo estuvieron haciendo, más o menos. Ahí tengo los ejercicios que están acá en este apunte, más los ejercicios que le he dado yo, que lo he sacado de otro libro. Así que, si no hay ninguna observación, nada, algún comentario que me hagan. Ejercicios prácticos, que esto está resuelto acá y bueno, lo utilizan con el programita de GeoGebra. No se olviden de utilizar ese programa para hacer la carpeta y vayan haciendo la carpeta y demás porque